Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por su tiempo de espera. A nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y de nuestras autoridades organizadoras, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, espacio, recordemos, creado para la reflexión, el análisis y sobre todo el intercambio de ideas que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y respetuosa. Es un honor contar en esta ocasión con la doctora Nicté Rosas Topete, quien impartirá la conferencia virtual titulada Diálogo y Reconciliación, el papel de los mecanismos alternativos de solución de controversias en la reconstrucción del tejido social. Y para dar inicio, como siempre, cedemos el uso de la voz al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, quien nos compartirá un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Pues muy buenos días a todas, todos y todas. Muchísimas gracias, Sara, por como siempre acompañarnos en la modulación de este espacio. Nuevamente saludo con gusto, como cada 15 días, a la doctora Karen García Curiel, así como al doctor Miguel Salcedo, el secretario ejecutivo de este organismo, y por supuesto a la doctora Nicté Rosas Topete, que desde hace ya muchos años somos compañeros en este tema, en este andar de la promoción de la cultura de paz, pero además me distingue desde hace muchos años también con su amistad. Y es un honor para nosotros escucharle en este espacio que precisamente tiene esa misión, esa misión que nos tiene convencidos a muchos, que es la promoción permanente de una cultura de paz como un mecanismo, como una estrategia en la que se pueda también desde esos espacios defender a los derechos humanos desde una perspectiva, por supuesto, preventiva, ¿no? Entonces, hablar de esos mecanismos desde estos organismos de protección de derechos humanos, hablar de estas estrategias desde el sistema Ombudsperson es una obligación en la que hemos coincidido, creo yo, la totalidad de las comisiones estatales de derechos humanos en diferentes espacios, y lo vemos como una herramienta muy eficaz para despresurizar, por un lado, los organismos tradicionales encargados de la procuración y de la impartición de justicia, pero por otro lado también para pacificar, para difundir una cultura de paz que nos ayude a pacificar los distintos contextos sociales de nuestro país. Entonces, en ese sentido, creo que el tema que nos comparte ahora la doctora Nicté, que se intitula Diálogo y Reconciliación, el papel de los mecanismos alternativos de solución de controversias en la reconstrucción del tejido social, pues es precisamente esa hipótesis, ¿no?, que hemos estado platicando en este espacio y previos también, en los que definitivamente los círculos de paz, los diálogos, digamos, el propiciar esta cultura de resolución de controversias a mano de la ciudadanía, a mano de las instituciones, a mano de los protagonistas de un conflicto es muy, muy importante. Hace unos meses inaugurábamos en el municipio de Tuxpan un juzgado cívico, producto de una recomendación general que emitió este organismo de defensa de derechos humanos a todos los ayuntamientos que no cuentan con este instrumento tan importante de justicia cívica, donde se implementan estos mecanismos de manera más directa con la población. Y justamente en ese espacio les comentaba que uno tiene la idea de que el sistema penal es siempre el más recurrido a nivel nacional, y esto es un error. El sistema más recurrido de justicia a nivel nacional se encuentra en el ámbito administrativo.
y en el ámbito social. Entonces, los mecanismos de solución de controversias, precisamente en estos ámbitos prístinos, nos ayuda a prevenir una escalada de conflictos que luego puedan tornarse en una situación mucho más grave y que pueda haber pérdidas irreparables. Entonces, creo que estos temas abonan. Estoy seguro que la siempre metodología tan clara que utiliza la doctora Nicté para explicar estos temas nos va a abonar mucho, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las instituciones y el ámbito social, que es fundamentalmente, no todos, pero sí fundamentalmente a los espacios a donde llegamos en este seminario permanente de derechos humanos. Entonces, gracias a las instituciones aquí representadas, igualmente envío un saludo a la coordinadora del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales, la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, con quienes compartimos este espacio también desde la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias, doctora Karen García Curiel, que también no se pierde una sesión, lo cual le reconozco. Le hago llegar el saludo a todo el auditorio, por supuesto, y fundamentalmente a quien va dirigido, ¿no? A todas, todos y todes. Gracias, doctora. Muchas gracias, presidente, por su mensaje. Obviamente aprovechamos también la ocasión para reconocer su liderazgo y su compromiso con la promoción de la cultura de la paz. A continuación, escucharemos a la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara, quien, como ya lo mencionó el doctor Carlos, nos acompaña también en este seminario. Muchas gracias. En nombre del doctor Danto Aro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y del doctor José de Jesús Chávez Cervantes, secretario académico de esta misma institución, les damos la más cordial bienvenida a este seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de Paz. En primer término, agradecer al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Gracias por tan cálidas palabras como siempre, doctor. Asimismo, al doctor Juan Miguel Salcedo por los esfuerzos en consolidar este seminario que ya tenemos varios meses trayendo a la mesa temas tan importantes y trascendentales para los derechos. Los seminarios permanentes sirven para generar espacios de discusión, intercambio y analizar a profundidad temas específicos. Por eso, sean todos, todas y todes bienvenidos por acompañarnos en este espacio de reflexión. También agradecer a la doctora Nicté Rosas Topete por su importante tema con el que nos trae a la reflexión cómo que en sociedades tan marcadas por la polarización, el conflicto, la desigualdad, los mecanismos tradicionales ya no son suficientes para solucionar las verdaderas causas o problemas que nos aquejan. En ese sentido, los mecanismos alternativos de solución de controversias, o los famosos MASC, emergen como una herramienta fundamental para construir diálogo, reconciliación y paz social que hace tanta falta a una sociedad mexicana que atraviesa tantos problemas sociales como la nuestra. Muchas gracias por esta oportunidad, doctora, y siéntese bienvenida en este seminario. Muchas gracias, doctora Karen, por sus comentarios. Y antes de ceder el uso de la voz a nuestra ponente, les comparto de manera breve parte de su trayectoria. La doctora en negociación y mediación, Nicté Rosas Topete, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit en la Unidad Académica de Derecho. Actualmente cuenta el perfil deseable PRODEP y es líder del SEA, Gobierno, Medio Ambiente y Desarrollo, evaluado con grado en consolidación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y participa como miembro de la Cátedra UNESCO Vulneración e Inclusión Social. En el área de docencia participa en el nivel de licenciatura y maestría. Además, es miembro de órganos colegiados relacionados con el programa académico, asesora de tesis y tutora. En materia de investigación participa en proyectos
multidisciplinares que incluyen líneas concernientes al derecho, medio ambiente, género, administración pública, educación, mediación escolar, mediación comunitaria e inclusión. Adelante, doctora Rosa Stopete, la escucharemos muy atentos. Hola, ¿qué tal? Saludo a todos y todas quienes están en esta mañana. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Cuando me hicieron la invitación, inmediatamente dije que sí. Entonces, pues bueno, esta oportunidad eh, para mí es importante porque la difusión de este seminario, sé que tienen ya varios meses trabajando, es importante para lograr acercar este conocimiento también a la ciudadanía, que a través de las redes sociales tienen mayor oportunidad de acceso a información que comúnmente no la tienen a la mano, ¿no? Entonces, me da mucho gusto también y saludo a los estudiantes de la Unidad Académica de Derecho que bajo el liderazgo de la maestra Mónica del Carmen están escuchando esta charla desde la Unidad Académica de Derecho y estos son esfuerzos justamente que tenemos que ir haciendo para lograr permear toda esta cultura de paz hacia los jóvenes, hacia las personas adultas mayores, a los niños y niñas y adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, esto se vuelve una comunidad indiscutiblemente. Bueno, entonces voy a proyectar por acá la presentación y este tema eh, para mí significa mucho porque durante algún tiempo hemos estado observando que los mecanismos alternos se escuchan, pero últimamente han cobrado relevancia, ¿no? En algunas noticias que he estado viendo las últimas semanas, hay una notoriedad en el reconocimiento que cuando nosotros empezamos a abordar estos temas y cuando empezamos a estudiarlos y a involucrarnos, no era tan común y ahora se ha vuelto, al contrario del litigio, por ejemplo, se ha vuelto más recurrente, lo que decía el doctor Carlos, ¿no? Por ejemplo, de la inauguración del juzgado cívico. Todavía las personas no tienen conocimiento de qué son estos mecanismos o, por ejemplo, la justicia cívica, que aunque no es parte de los más, contribuye también significativamente a la reconstrucción del tejido social en cierta forma. Entonces, creo que ahora, con esta posibilidad que desde el gobierno federal y todas las entidades federativas están apostando por la utilización de los mecanismos alternos, tenemos un nicho de oportunidad para que quienes nos dedicamos a esto tengamos muchísimo más visibilidad, pero también que llegue a la mayor cantidad de población de cada uno de los estados. Y esto es importante porque solamente hablábamos nosotros y entre el gremio, ¿no? Como lo importante en la academia, en lo particular, quienes se dedicaban a los mediadores privados o desde las instancias como de la mediación penal, ¿no? Las fiscalías. Pero más allá de eso, era muy poco común que tuvieran conocimiento de qué son. Entonces, creo que ahora estamos en un punto crucial para aprovecharlo y hacer de esta oportunidad un parteaguas entre lo que tenemos teórico, pasarlo a la práctica e ir involucrando a muchísimas más personas. Y que esto indiscutiblemente, y lo creo y además sé que sí funciona y más tarde les comentaré por qué estoy segura que este es el mejor camino. Tenemos que ir trascendiendo, ¿no? Y darle la oportunidad a todas las personas, a toda la población, de conocer qué son y cómo se pueden utilizar y cómo esto ayuda también a la reconstrucción del tejido social, que indudablemente estamos ante situaciones y escenarios globales convulsos, bastante violencia, sociedades fracturadas y aquí es donde nosotros, quienes estamos trabajando en los mecanismos alternos, tenemos que hacernos presentes como individuos, miembros de una sociedad, como profesionales que nos dedicamos a esto, pero también una parte, creo que la más importante, es como un sentido de pertenencia hacia cada uno de los espacios que conformamos, desde donde sea, desde la academia, desde la comunidad, desde la familia. Entonces,
Este tema para mí es importante y lo comento en los escenarios en donde me toca oportunidad de estar por la trascendencia que tiene también en esta reconfiguración del tejido social. Entonces, bueno, ¿qué es el tejido social roto, ¿no? Me gustaría empezar con esto. Y esta charla, pues trataré como de transmitirles esta idea de cómo los mecanismos alternos pueden ayudarnos a reparar estas fracturas que tenemos socialmente, poniendo la mirada en tres instituciones socializadoras que son fundamentales: la familia, la escuela y la comunidad, ¿no? Todos nos desenvolvemos, o la mayoría de la población se desenvuelve en estos tres escenarios y son importantes porque allí se gestan, ¿no? Y se construyen los ciudadanos. Entonces, cuando un tejido social está roto, hay una pérdida de confianza, hay conflictos, por ejemplo, en los ámbitos escolares, cuando en vez de que exista mayor convivencia, hay conflictos. Esto da pie para hacer un reconocimiento de un tejido social roto. Y estos escenarios, indiscutiblemente, del tejido roto los observamos día con día. Podríamos hablar aquí de múltiples ejemplificaciones de cómo observamos en la cotidianidad el tejido social fracturado, ¿no? Desde los conflictos que observamos cuando vamos por la calle, en nuestros centros de trabajo, en las noticias, que además estamos saturados de noticias que dan cuenta que estamos enfrentando una sociedad colapsada y un tejido social fracturado. Entonces, ¿cómo se rompe un tejido social? Bueno, pues empecemos por los factores y estas instituciones socializadoras que les comentaba, ¿no? La familia, la reproducción de patrones de violencia, de una falta de diálogo en la comunicación, la desigualdad, los factores sociales, económicos, políticos, todo esto da pie a que se vayan generando ciertas fracturas. Imaginemos que un tejido social roto, socialmente, es para un ser humano estar en una red que no sostiene, que no protege, y entonces nos sentimos vulnerables, no nos mantiene unidos. Y esto pasa cuando no atendemos los conflictos de una manera adecuada. Por lo tanto, tendríamos que estar aprendiendo a reconstruir estas fracturas, ¿no? Si hablamos en términos de un tejido o de una red, como está la imagen, tendríamos que estar aprendiendo a cómo tener un hilo que nos ayude a coserlas y a repararlas. Indiscutiblemente no va a quedar igual, se va a notar allí el remiendo, pero sí es posible que hagamos de estos ejercicios una reconstrucción y con ello también mejorar ciertos aspectos sociales que son necesarios para poder vivir en una cultura de paz, pero además otorgarle a la ciudadanía tranquilidad, a nuestras familias, a nuestros entornos, todas esas premisas que tenemos como profesionales que estamos involucrados en la utilización de los mecanismos. El tejido social es una red, ¿no? Se daña por acciones de violencia, de lo que les estaba comentando, pero cuando utilizamos la solidaridad, la cooperación y utilizamos herramientas que nos permitan trabajar con esta reconstrucción, podemos vivir indiscutiblemente con mayor seguridad, con respeto y pertenencia. Este sentido de pertenencia para mí es muy importante y lo señalo de la siguiente manera. En distintos foros yo siempre he dicho, hagamos comunidad, ¿no? Y esto significa para mí que el sentido de pertenencia e identidad nos permite ser muchísimo más fuertes que cuando lo hacemos de manera individual. Socialmente estamos individualizados, esto es indiscutible, ¿no? Y si habláramos también generacionalmente, lo podemos observar. Yo tengo 48 años y creo que la formación que tuve en la infancia es muy diferente a la formación que ahora están teniendo los niños, niñas y adolescentes.
¿no? Entonces, generacionalmente sí hay un cambio y hablamos de muchas cosas que pudieran estar influyendo en estos patrones y en estas conductas que tenemos. Generacionalmente hay una disparidad y es visible. Nosotros estamos trabajando desde el acompañamiento de una familia que en su momento las madres estaban en casa o trabajaban desde casa y ahora, voy a tomar solo este ejemplo, y ahora todas trabajamos, todas las madres trabajamos, ya sea dentro o fuera de casa, hay una distancia significativa de nuestros centros de trabajo a nuestros hogares, los hijos y las hijas están atendiendo, son atendidos por quienes nos ayudan o están en guarderías, etcétera. Entonces, estos elementos que generacionalmente no teníamos antes, y ahora los estamos observando por la necesidad también que tenemos socialmente de proveer, ¿no? Tanto padres como madres. Y entonces en estas ausencias y con el uso de la tecnología, con la incursión de la tecnología, desde todas estas aplicaciones que hoy en día encontramos, se ha convertido en un aislamiento, al margen de la pandemia también, que fue un detonante de muchísimas cosas que observamos durante el desarrollo de esta pandemia, situaciones conflictivas donde al estar en convivencia 24 horas en un aislamiento, se detonaron conductas violentas y se cometieron muchísimos delitos, ¿no? Vulneraciones a los derechos humanos, violencia intrafamiliar, aislamiento, y esto persiste. Creo que la pandemia fue un detonante que todavía las consecuencias no son totalmente visibles, pero sí tenemos una claridad en los efectos que hubo a partir de estos aislamientos. Y eso sucede en la sociedad. Es individualizada en vez de colectiva. Y lo podemos observar en nuestra vida cotidiana. Es nada más hacer un ejercicio reflexivo de qué pasa, por ejemplo, en mi comunidad. ¿Hay comunidad o no existe? ¿No? Es decir, no es comunidad aquella donde, digo, yo vivo en el fraccionamiento Mar de la Paz, ¿no? Incluso, bueno, yo vivo en una calle que se llama Mar de la Serenidad, entonces la verdad es que dices, ¿realmente esto hay en mi comunidad? ¿Realmente conozco a quien vive cerca de mí? Conozco quiénes son, en qué trabajan, nos saludamos todos los días. Hay un aislamiento, ¿no? Entonces tratamos como de recuperar esta parte y hacer comunidad en todos los sentidos, no solo en el lugar donde habito, en mi centro de trabajo también. Haciendo comunidad hay una cohesión social que nos permite enfrentar circunstancias o situaciones que puedan ser adversas en la afectación de uno o en la afectación de lo colectivo. Entonces, creo que el daño de un tejido social es multifactorial, pero tenemos la capacidad de observar qué es lo que está sucediendo y poner atención justo en aquello que está vulnerando para poder hacer una reparación. ¿Cuál es este camino hacia la reparación y el diálogo y la reconciliación como estrategias para poder recuperar o reparar este tejido social? Pues cuando no gestionamos los conflictos de manera adecuada, eh, tenemos ahí un punto de partida hacia la posible ruptura, ¿no? El conflicto, desde las diversas teorías, no es negativo, ¿no? No es necesariamente negativo, sino que también lo podemos considerar como una posibilidad, ¿no? Porque además el conflicto es natural, pero es una posibilidad o una oportunidad para poder o construir o fortalecer o destruir, dependiendo de la manera en cómo enfrentamos estas situaciones. Cuando resolvemos con violencia, indiferencia o imposición, indiscutiblemente se va fracturando y se van generando de manera más profunda o superficial, dependiendo de la escalada que tenga este conflicto, ¿no? Alguien no se siente escuchado, se va aislando, y entonces esto va generando en la persona una herida, ¿no? que a simple vista no se observa, pero que está allí presente. Y
se puede trasladar a los distintos escenarios en los que esta persona convive, que son el hogar, la escuela, la comunidad, los centros de trabajo. Esto se traslada a todos los lugares. A veces el poder observarnos desde y reconocer la otredad es un ejercicio complicado porque a veces ni nosotros mismos logramos reconocernos. Pero el reconocimiento de la otredad es importante simplemente por el hecho de pensar en el otro, ¿sí? Y no verlo únicamente desde mi punto de vista, desde mis circunstancias. Y aquí quisiera poner algo como en este diálogo que no lo incluí, pero es muy personal y lo comento ahora mismo. Hay una diferencia sustancial entre dos términos que son fundamentales. Hemos escuchado en muchísimos escenarios y ámbitos sobre ser empáticos, ¿no? La empatía. Y nos dicen, es que hay que ser empáticos con el otro. Yo no estoy de acuerdo con quedarnos en la empatía, porque hay un término muchísimo más profundo que es la compasión. La empatía, si bien nos puede generar un momento de comprender al otro o a la otra en una circunstancia, hasta allí queda, ¿no? Puedo entender que estés atravesando por una circunstancia eh, infortunada, pero hasta allí. ¿No? Dicen, es que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Es muy difícil saber el dolor, la angustia, ¿no? Ponerse en su lugar, tendrías que estar viviéndolo. Y además, hacía una reflexión hace algunos días de que algo que realmente es nuestro y que es único, como las huellas dactilares, son las emociones. Aquí dos personas podemos estar enojadas, pero el enojo que yo siento y cómo lo represento es diferente a cómo lo representaría, por ejemplo, voy a poner al doctor Juan Miguel, ¿no? Entonces, las emociones son únicas. Podemos ser empáticos, decir, entiendo que estás enojada, no soy empática contigo, pero la compasión, e insisto, esto no lo puse acá, pero me parece que en este momento es importante ponerlo sobre la mesa del diálogo. La compasión nos permite hacer más allá, es decir, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Qué puedo hacer para ayudarte a resolver esa circunstancia? ¿Qué puedo hacer? Y no solo es ponerme en tus zapatos, sino es ir más allá. Entonces, creo que pasar de una sociedad empática a una compasiva es lo que deberíamos de estar trabajando, ¿no? Reconocer al otro, pero también al ponernos en su lugar, tener esta capacidad para decir y hacer. No basta con solo comprender que está enojado, no basta con comprender que está triste, que está atravesando una circunstancia de dolor, sino es qué puedo hacer desde mi persona para que tú puedas estar mejor. Entonces, estas oportunidades del conflicto nos permiten hacer justo estos ejercicios. Ahora, cuando hablamos de reparación, la escucha y el diálogo eh, genera un importante poderoso en el otro, es decir, te estoy escuchando, sé cómo te sientes, cómo piensas, porque te estoy dando esta oportunidad y me estoy dando esta oportunidad de conocerte y saber qué es lo que está pasando detrás de esta circunstancia. Hace algunos días platicaba con una gran amiga y le decía que las conductas que los seres humanos tenemos dependen sustancialmente de nuestro estado anímico, nuestro estado social, económico, etcétera, ¿no? Factores que están allí presentes cotidianamente y que la importancia de saber por qué está generándose una conducta de ese tipo, no tiene solamente que ver con el temperamento o el carácter, ¿no? Como muchas veces le atribuimos. Puede estar una persona que todo el tiempo tiene como una conducta de
aislamiento o de no convivir y nosotros empezamos a etiquetar, ¿no? Ay, es el antisocial. Pero detrás de eso, si conociéramos realmente cuáles son las razones por los que esta persona no está conviviendo o por qué es tan reactiva cuando hay una discusión o qué es lo que está pasando para que pueda reaccionar o que hay un detonante que tú puedes decir, es que yo no me lo tomé de esa forma, ¿por qué te sentiste humillada o por qué te sentiste vulnerada? Si en realidad yo lo que estaba tratando de decir era con claridad la situación, pero no estamos pensando en qué está pasando del otro lado, cuáles son estos factores y además cuál es la historia de vida, porque nos ven así de repente en escenarios y reaccionar y no saben qué está pasando, ¿no? Y entonces empezamos a atribuir escenarios y estereotipos que no tienen que ver con esa realidad. Entonces, el diálogo aquí es importante para poder hacer un camino hacia el reconocimiento del otro y poder establecer también una estrategia para una posible reconciliación. No quiero decir que todo esto va a funcionar al 100% todo el tiempo, pero si empezamos a trabajarlo, de verdad es que yo he observado cambios sustanciales. Y quienes trabajamos en esto, quienes nos formamos y quienes conocemos sobre la utilización de estos mecanismos y quienes trabajan sobre la cultura de paz desde distintos ámbitos, ¿no? El escolar, desde las instituciones públicas, creo que también hacemos ejercicios de transformación personal y esto es importante, ¿no? Más adelante les voy a platicar por qué lo concibo de esta forma. ¿Por qué los MASC? Indiscutiblemente, aunque son herramientas jurídicas y sociales que buscan resolver los conflictos fuera de los tribunales mediante el diálogo, la negociación, la conciliación, cuando hay alguna controversia entre las partes, pues tienen una característica que es voluntariedad, ¿no? Tiene que ser voluntario, es decir, yo tengo que tener la voluntad de poder establecer un diálogo primero con esta persona cuando hay una invitación para utilizar este mecanismo. Es confidencial, es decir, lo que se hable allí no se puede divulgar y están orientados a acuerdos, son imparciales, es decir, hay la actuación de un tercero neutral. La formación de un facilitador, no voy a abordar mucho los más, pero sí necesito hacer como una breve introducción. La participación de ese tercero neutral, cuando se hace en algún centro de mediación, ya sea público o privado, quienes fungen como facilitadores deben de reunir ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, ser imparciales, eh, tener una conciencia de que lo que se va a abordar en esa sala es con la finalidad, en el caso de la mediación, que lleguen a un acuerdo las partes, ¿no? Y en los otros mecanismos también. Pero hay ciertas diferencias y el otro día lo charlaba con un grupo de jóvenes de la Unidad Académica del Norte. En la mediación no solo tratamos de llegar a acuerdos para la resolución de ese conflicto o de esa controversia, sino que hacemos un ejercicio mucho más profundo que es trabajar con las emociones. Y aquí es donde el diálogo cobra un papel relevante. Cuando las partes están en esa sala, lo que hacemos es que el otro reconozca qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para esto se implementan técnicas y estrategias, hay una estructura que debemos de seguir para llevar a cabo una mediación, pero lo más importante es que las partes, aparte de establecer una serie de reglas que se llevan a cabo durante este encuentro, eh, nos da la posibilidad de poder desde un punto central, ¿no? Y justo así nos colocamos en el centro de las dos partes, poder darle el uso de la voz y hacer preguntas para clarificar todo aquello que consideremos necesario, que la otra persona debe de conocer de por qué se está generando esta circunstancia. Y, el trabajar con las emociones nos da esta posibilidad
Una, de que entre estas partes se reconozcan y aquí entra la parte empática, ¿no? Saber, bueno, ¿qué está sucediendo del otro lado? ¿No? Que yo desconozco y tiene la posibilidad de hablar cada una de las partes y expresar más allá del conflicto las emociones que le genera esa circunstancia. Y es indudablemente un momento de crecimiento cuando nosotros nos percatamos, tanto como mediadores y como partes, que lo que está pasando tiene una raíz muy distinta probablemente a lo que nosotros nos imaginábamos. Y al hacer de este proceso un momento para generar claridad, nos permite también reparar. Es decir, yo ya sé que no lo hizo con una intención, que está atravesando una circunstancia em, infortunada, pero yo lo desconocía. Entonces, al conocerlo, esto abre la posibilidad de generar acuerdos y, por supuesto, que también hay una reconciliación. Los mecanismos nos permiten vernos como seres humanos. A diferencia del litigio, donde somos representados por un abogado o una abogada, acá estamos frente a frente y nos vemos como lo que somos. Y tenemos la oportunidad no solamente de exponer la circunstancia que nos llevó a este conflicto, sino de reconocernos y establecer un momento entre pares, auxiliados por un neutral, una tercera persona en cuestión, para evitar estos roces, para decir, ahora entiendo y te entiendo y me entiendo y nos entendemos. De las mediaciones que se llevan a cabo, son muy pocas, la verdad, las que no llegan a un acuerdo. ¿Qué es lo más importante de la mediación? Me centro en la mediación ahora mismo porque esta es la que trabaja con las emociones, ¿sí? Los demás, hablaré un poquito de ellos, no son como tanto trabajar con este aspecto. Pero cuando trabajamos con las emociones, las personas tienen esta posibilidad, ¿no? Incluso de ir más profundo y hacer un ejercicio de reflexión sobre las conductas que estamos generando a partir de mis propias vivencias. La representación contrario en un litigio nos aísla y solo se expone el conflicto, pero no sabemos qué hay detrás y cómo nos está haciendo sentir. Me imagino y creo que cuando nosotros estamos en una circunstancia donde sé que la otra persona está atravesando por alguna situación, que quizá ese día perdió su trabajo, le dieron una muy mala noticia de salud, y entonces la reacción que tuvo fue más allá de querer generar una confrontación conmigo, sino que era una respuesta a lo que estaba viviendo. Y en ese momento podemos generar escenarios de empatía y si vamos más allá en la reconciliación, pudiéramos incluso generar escenarios compasivos. Me gusta pensar que podemos transitar de la empatía a la compasión, porque finalmente la compasión es lo que nos permite este proceso de reconciliación y reparación en un tejido social. Entonces, la mediación es un camino poderosísimo para recuperar la comunicación, para el reconocimiento del otro, para establecer acuerdos, pero sobre todo para reparar. Por eso es una justicia alternativa que nos permite también hablar de justicia restaurativa. La conciliación por su característica es posterior a la mediación, es decir, cuando las partes no están en posibilidades de generar ellos mismos sus acuerdos o estas posibles soluciones, este tercero neutral entra tratando de brindarles un escenario que les permita sugerencias, ¿no? Que se construyen durante el proceso con ayuda de estrategias y técnicas para darles como una orientación. Lo más importante de estos mecanismos es que siempre, sobre todo en la mediación y en la conciliación, es que las partes generen su acuerdo, es decir,
nosotros no podemos como terceros neutrales en la mediación no podemos intervenir para decirles, ¿y si le das por acá? ¿Y qué te parecería si tú te estacionas en la mañana y él por la noche y comparten de esa forma cuando lleguen del trabajo no van a tener problema en estar invadiendo un cajón que no les pertenece, que no es de ustedes, pero lo utilizan? ¿No? Entonces, en la mediación, ellos tienen que buscar esas opciones, esos métodos para solucionar, ¿no? Como estas formas. En la conciliación, nosotros ayudamos un poco, pero tiene que surgir el acuerdo de ellos. Y estas soluciones emergen a partir de estas reflexiones. Entonces, la mediación y la conciliación van muy de la mano. La distinción es únicamente cuando las partes necesitan un poco de ayuda para poner sobre la mesa posibles soluciones, sin que nosotros, como mediadores, establezcamos así, bueno, como para acabar rápido, así de que, "Ay, mira, ¿por qué no te estacionas tú y en la mañana y tú en la tarde? ¿No? ¿Les parece bien? Sí, de acuerdo. No, no, este es un proceso de trabajarlo, porque insisto que los mecanismos lo que nos están permitiendo es hacer una reparación. Y en esto el diálogo genera una reconciliación también entre estas personas que están justo con un conflicto. La negociación y el arbitraje, aunque también pertenecen como este grupo de mecanismos, ya aquí no involucramos las emociones porque son procesos distintos, ¿no? En la negociación, eh, indiscutiblemente una persona va a tener mayor beneficio que otra, pero en los anteriores y en todas se busca satisfacer los intereses de ambas partes. Entonces, me voy a regresar un poquito. La mediación y la conciliación nos permiten que en ningún momento, alguna de las partes sea mayormente beneficiada. Es decir, ambas van a obtener satisfacción a sus intereses. ¿Cómo? Pues ellos tendrán que buscar esta forma. De tal manera que cuando logran un acuerdo, ambas partes se sienten satisfechas. Y entonces, esto creo que también es un punto de referencia para reflexionar sobre cómo nos sentimos cuando somos escuchados, cuando nuestras propuestas son validadas también. Y entonces tenemos esta oportunidad de decir, está bien, de acuerdo, porque me está beneficiando y la otra parte lo siente de la misma forma. Entonces, esto es muchísimo más sencillo que cuando hablamos, por ejemplo, de una negociación donde una de las partes puede tener una ventaja un poco mayor a la otra, ¿no? Y que se utiliza en otros ámbitos. Y en el arbitraje, aquí sí, una de las partes no va a obtener una respuesta favorable. Entonces, pero centrémonos entonces en los que sí nos permiten y los que podamos usar de manera tal que podamos acudir a una institución, pero también lo podemos realizar en la cotidianidad de nuestras relaciones. Es decir, no por el hecho de que la mediación, para poder llevar a cabo un acuerdo y que esto se equipare, ¿no? En términos de un litigio y que pueda considerarse como una sentencia ejecutoriada, tengamos esta posibilidad también de llegar a otros escenarios de convivencia social como son nuestra familia, la escuela y la comunidad. ¿Qué sucede cuando se utilizan los Macs? Pues bueno, se reparan las relaciones personales porque nos escuchamos y llegamos a acuerdos. Se fortalece la confianza comunitaria o la confianza en ese momento entre las personas que están con el conflicto y hay un paso a la reconstrucción del tejido social porque estos hilos rotos de convivencia se vuelven a unir mediante la cooperación, el respeto, la empatía y para mí, aunque esto no está por allí en los libros ni en la teoría, la compasión, ¿no? Que es un elemento todavía muchísimo más poderoso. No sé cómo voy de tiempo, si me pueden decir, por favor. Lleva aproximadamente 40 minutos, Ah, doctor. Habitualmente la ponencia tiene una duración de 1 hora, como usted considere. Igual también estaríamos realizando un espacio para preguntas y respuestas. bien, voy, ya no me meto tan profundo.
¿Por qué la reparación y los masks? Miren, si nosotros hacemos un ejercicio de reconocimiento de elementos o de una estructura, como decía el doctor Carlos, metodológicamente, ¿no? De los masks, los elementos para el camino hacia esta reconciliación es reconocer al otro, tener una escucha activa, una voluntad de reparar y una construcción de acuerdos. Esto es evidentemente lo que los MASC tenemos como estructura para llevar a cabo las mediaciones o las conciliaciones, ¿no? Entonces, me parece que esto desde la realidad se traslada también a un escenario práctico y nos dan la posibilidad, los mecanismos de poder aprovecharlo y hacer uso de ello. Ahora, ¿cómo impacta en esta reparación del tejido social? Si elegimos el diálogo sobre la imposición, estamos cosiendo el hilo roto. Si hay una reconciliación, se repara una relación dañada y envía un mensaje también de que es posible tener acuerdos y reparaciones de esas circunstancias. Pero lo más importante es que esto se replica en hogares, comunidades, escuelas y va generando de cierta forma y en diferentes niveles una cultura de paz que puede fortalecer este tejido social. Y esta frase me parece que es fundamental. El conflicto no destruye el tejido social, lo destruye la forma en que lo enfrentamos y el diálogo y la reconciliación son los hilos que reparan. Ahora, ¿por qué las instituciones socializadoras? ¿Qué pasa con el hogar? Nosotros tenemos una formación y desde el hogar podemos tener o esta apertura para la comunicación, el respeto, que son los valores finalmente, y de ahí los trasladamos a la escuela y a la comunidad. Pero estas tres instituciones socializadoras tienen que tener fundamentalmente espacios para poder generar. No, no vale de nada que en el hogar nosotros generemos este diálogo y con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra pareja, ¿no? Con nuestra familia y tengamos como esta posibilidad de decir, bueno, estás bien, estás enojada, te escucho, dime y te escucho, ¿no? Y ahora yo te voy a decir cómo me siento frente a esta situación. Pero si en la escuela no tenemos tampoco el apoyo, esto se va disminuyendo. Es decir, yo puedo generar si bien desde mi hogar, ¿no? Desde este núcleo familiar, todas los elementos necesarios para que existan posibilidades de diálogo cuando enfrentamos un conflicto, la escuela tiene que poder ser capaz de replicarlo. Y estos modelos deben de estar presentes dentro de la educación, dentro de la formación de los estudiantes. Y la comunidad también debe de estar en sintonía. Es decir, tenemos que hacer que converjan estas instituciones para poder tener los valores básicos de una familia, la formación sistemática en la escuela, una aplicación práctica en la comunidad, y esto nos llevará a hacer una alineación que permita transitar hacia un tejido social fortalecido. Ahora, la reparación del tejido social comienza en el hogar, se expande en la comunidad y se consolida en la escuela, ¿sí? O podemos hablar de mover en algunos momentos estos elementos. Comienza en el hogar indiscutiblemente, se puede consolidar en la escuela o se puede expandir en la escuela y se consolida en la comunidad. Ustedes pueden jugar con estos elementos, solamente el que no se mueve es el del hogar, ¿no? O la familia. Nosotros tenemos la posibilidad de poder utilizar estos mecanismos alternos como parte de el camino hacia la utilización del diálogo y la reparación. Entonces, sustituir estos elementos de violencia, de silencios y abrir la puerta para que el otro pueda recuperar la confianza. Al escucharnos y construir juntos, indiscutiblemente hay una implicación que es sanar estas heridas que nos dividieron en un principio, transformar este conflicto en una oportunidad del encuentro y así cada vez que nosotros hacemos uso de esto, tenemos la posibilidad de poder generar esta reparación del tejido social. Y al principio les decía, y con esto voy a cerrar porque estamos ya en tiempo, eh, ¿por qué creo firmemente que esto sí funciona y se hace una extensión y se expande como lo dice esta frase? Hace unos días, mi hija, que está en preparatoria,
es jefa de grupo y me comentó que tenía una circunstancia de conflicto con unas compañeritas, ¿no? Por ser jefa de grupo y porque no quiso atender una situación en clase de una actividad escolar. Y entonces, desde que yo recuerdo, siempre he tratado, le he dicho, amor, trata por favor de generar espacios de diálogo y nunca lo había visto en acción. Siempre, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Pero entonces en esta ocasión me dijo, mamá, fíjate, me platicó y entonces me mostró los mensajes que les envió al grupo y le dije, me siento sumamente orgullosa de ti porque estoy viendo que a pesar de que estabas muy molesta, a pesar de que te sentías vulnerada porque la agredieron verbalmente, o incluso a una maestra la agredieron verbalmente, optó por enviar un mensaje conciliador, ¿no? De diálogo, se puso a disposición y no mencionó ninguna palabra que pudiera ser objeto de malentendidos y fracturar más la relación. Entonces, justo cuando vi esto, los mensajes y le dije que estaba muy orgullosa, pensé y reafirmé, dije, bueno, aquí estoy viendo de manera personal y directa que cuando uno trabaja sobre esto, sobre establecer canales de diálogo, sobre atender los conflictos de una forma distinta, ¿no? A no ceder ante estos impulsos y ante las circunstancias, porque además tengo que decirles acá que mi hija es autista, entonces no tiene filtros, que es muy clara y frontal. Entonces hizo un ejercicio muy profundo. Me dijo, mamá, eh, tuve que poner límites y decirles y hablarles con claridad, pero me controlé. Entonces, me parece que si esto está funcionando en mi casa, puede funcionar en todas las demás. ¿Qué necesitamos? Bueno, transmitirlo, pero también apropiarnos. Y no olvidar que también somos seres humanos y las circunstancias en algún momento puede ser que, ay, bueno, ¿y tú por qué te enojas si trabajas con los más y entiendes el diálogo? Bueno, porque también soy un ser humano, ¿no? Y hay momentos donde las circunstancias pueden rebasarme y tengo que trabajar todos los días en mi persona. Pero hay una cosa distinta a los demás. Yo sí tengo los conocimientos y entonces aquí radica la importancia de transmitirlos y formar a la ciudadanía con estas herramientas tan importantes que nos van a permitir poco a poco, no es de un día a otro, esto requiere tiempo, requiere prácticas, requiere ejercicios de comunidad, de reconocimiento, de una introspección profunda para decir, yo estoy mal, yo actué de manera indebida o cómo antes de expresar yo pudiera estar recordando de que, bueno, está bien, no sé lo que le está pasando, entonces vamos a tratar de llegar a una charla que no supere. Pero también cuando esto hay una escalada, también tendríamos que estarles brindando a la ciudadanía las herramientas para poder desescalar. No es nada más decirles, existen los más para que ustedes vayan y construyan y reparen y generen un acuerdo, sino es que otras herramientas tenemos también. Y creo que la parte emocional juega un papel fundamental. Y aquí la familia, la escuela y la comunidad deberíamos estar trabajando en mostrar cómo existen estas herramientas, todas las técnicas posibles, con ayuda de otras instancias, porque si hay una persona que está teniendo un conflicto por una condición que vive y se exalta fácilmente o reacciona de una manera irascible, no basta con decirle, tienes que dialogar, no, habría que ver y que se sumen otras instancias como una atención a la salud mental que es tan importante en estos momentos. Entonces, me parece que la charla del día de hoy que comparto con ustedes es
más allá de poner esto sobre la mesa de diálogo, es invitarlos a hacer una reflexión de lo que estamos haciendo, de nuestro papel como academia, de nuestro papel como padres, de nuestro papel como madres, como ciudadanos, como vecinos, como familia, de cómo estamos abordando y cómo no debemos de permitir que este tejido social se siga rompiendo, porque son las próximas generaciones y las actuales las que van a sufrir las mayores consecuencias. Entonces, pues con esto termino. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Sara, ¿no tienes tu audio? Muchas gracias, gracias, doctora. Sí, bueno, le comentaba que obviamente agradecemos esta valiosa conferencia y cada una de las reflexiones que nos comparte a lo largo de esta mañana. Y sí, es muy importante resaltar muchos puntos que nos acaba de compartir y sobre todo esto final que nos da a conocer, que nos comparte sí sus conocimientos, pero desde una perspectiva muy amigable, muy digerible y obviamente estaremos atendiendo esta convocatoria final que nos hace de hacer cada quien lo que nos compete y por supuesto, pues el camino a la reparación, como nos lo ha indicado, no solo se logra a través de esta confrontación, sino de estos puntos fundamentales que nos compartió, la voluntad de dialogar, de reconciliar, pero primero con uno mismo y con nuestras propias emociones y pues así comprender, por supuesto, desde una perspectiva de empatía, pero también lo dijo de una forma, pues de una forma muy responsable, ¿verdad? Y bueno, ¿les parece si abrimos en este momento el espacio de preguntas, comentarios por parte de los participantes, alguna aportación que quisieran realizar y que pueden expresarla de forma directa abriendo sus micrófonos o compartiéndola a través del chat? Sí, me Que da por mucho gusto por acá cierto, saludar al maestro José Luis. Qué gusto, amigo querido, verte acá. Muchas de hecho en el gracias. chat, Muy no, buenos días. adelante, maestro José Luis. Sí, muchas gracias. Buenos días. A propósito, estaba leyendo las preguntas y estaba redactando una pregunta. Lo agradezco la oportunidad, primero, de saludarle. Quería ingresar desde antes, pero bueno, su tiempo es valioso, doctora Nicté, quien tengo el gusto de saludarle, aparte de admirarle y reconocerle su trabajo. La pregunta es entre lo personal, por la experiencia, pero también entre lo institucional, Ujú, dentro de lo que significa propiamente la educación básica y tenemos un comité de ética establecido dentro de la institución en el cual tenemos, bueno, y se presentan diferentes casos, en ello con servidoras y servidores públicos. ujú. La pregunta es de manera muy específica, desde su apreciación, ¿cómo podemos abonar y cómo podemos fortalecer institucionalmente en la prevención específicamente de abusos eh, o violación a los derechos humanos que se puedan presentar en las alumnas y en los alumnos? ¿Cómo podemos abonar? ¿Cómo podemos fortalecer institucionalmente? Quedo de usted, maestra Nictet. Muchas gracias. Gracias, gracias, José Luis. Un gustazo verte y saludarte acá. Muchas gracias por entrar. Bueno, considero que una parte fundamental desde las instituciones es accionar, ¿no? Es decir, podemos tener protocolos, podemos tener algunos elementos de reglamentación, pero tenemos que hacer primero un ejercicio interno cada uno de nosotros como parte de esta comunidad. Mm, Muchas veces y en los últimos meses las noticias han sido muy desalentadoras de acciones violentas y de vulneración a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en educación básica. Entonces, también el papel y el rol del profesor tiene que haber un reconocimiento como ser humano, ¿no? Entonces, creo que nos colocan en una posición de como eres el maestro o la maestra, tú debes de saber y debes de reconocer sin tocar qué es lo que está sucediendo con nosotros y sin tener los elementos para poder fortalecer
a quienes están frente a los grupos. Al margen de que existan protocolos o mecanismos de intervención en algunas situaciones, la formación de los profesores y profesoras en la utilización de herramientas, ¿no? El fortalecimiento de la mediación escolar, que ojalá tengamos oportunidad, José Luis, de charlarlo y de establecer algún diálogo con quien está ahorita como titular de CEPEN, de cómo esto sí transforma indiscutiblemente y reconocer al otro, ¿no? Y brindar todos los elementos. Institucionalmente debe de haber una mayor cooperación entre las partes y no ser una imposición y también reconocer que no todos van a poder ser o hacer. Esto en la práctica lo vemos. No todos, por ejemplo, los mediadores, no todos van a tener como esta disposición de ponerse en esa situación de vulnerabilidad y de hacer un ejercicio reflexivo. Hay quienes no van a querer. Entonces, tampoco se trata de imponer, así como lo he dicho en otras ocasiones, no todos pueden ser tutores porque no todos están en esa disposición de escuchar al niño o a la niña, qué es lo que le pasa. Entonces, la imposición, lejos de ayudar, puede generar espacios de ficción, de simulación. Creo que acá sí se tendrían que reconocer estos liderazgos y estos profesionales que están en condiciones de ser y hacer, porque es un trabajo indiscutiblemente complejo donde, al igual que los psicólogos, en cierto momento nosotros escuchamos problemáticas que no son sencillas. Y el involucramiento de los otros actores. Es muy importante generar como estrategias de hacer comunidad porque luego le dejamos todas las escuelas y entonces como padres y como comunidad no accionamos. Y lo que decía José Luis, es imposible que en la escuela resolvamos todo y ahora la verdad es que algunos papás dicen, ustedes arréglenlo, ¿no? Están trasladando la responsabilidad de la crianza hacia los maestros cuando no es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos allí para guiarlos, ¿no? Una formación sistemática, pero y en la medida de lo posible resolver. Entonces, desde la experiencia, José Luis, creo que tendría que haber un proceso de formación, un proceso de elaboración de protocolos reales. Es decir, cada escuela tiene un contexto. Yo no puedo aplicar el mismo protocolo en una zona que en otra porque los conflictos suelen ser distintos. Entonces, creo que debemos centrarlos en una realidad. Puede haber un protocolo general de actuación, pero este tiene que adecuarse a las circunstancias del contexto. Entonces, una formación, la adecuación de los instrumentos, la implementación de estrategias y el traslado de esas estrategias e involucramiento de los otros actores, que serían la familia y la comunidad. Y aquí tenemos otras instituciones en la comunidad que nos pueden ayudar, ¿no? Muchísimo, como las cooperativas, las organizaciones, hacer actividades de integración comunitaria, de escucha, etcétera. Entonces, me parece que esto es lo que yo pudiera aportarte en este momento y luego con un café lo platicamos con profundidad. Gracias. Y así sea. Muchas gracias, doctora Anité. Un Abrazo. placer, un abrazo. Muchas gracias por sus comentarios, maestro José Luis Alberto. Y bueno, antes de continuar con más preguntas que nos acaban de compartir en el chat, es el momento oportuno para hacer una especial mención, sí, a cada uno de los participantes que nos acompañan en estas sesiones del seminario, pero un agradecimiento a los estudiantes del grupo 1D y 1D de la unidad académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, que también nos acompañan con su presencia desde el aula. Para nosotros también es muy importante contar con su participación. Y bueno, continuamos con los comentarios, además de las felicitaciones que le expresan mediante el chat a la doctora Rosas Topete. Abel Domínguez hace una pregunta y la leo a continuación. La consulta es la siguiente. En aras de no formar parte de la estadística en la utilización
de los mecanismos alternativos de solución de controversias como ciudadano, cómo puedo promover el fortalecimiento del tejido social. Expresa también sus saludos y las felicitaciones a la doctora Nicté por su labor social. Gracias. Bueno, me parece que como este ejercicio que yo hice, ¿no? Con mi familia y con mi hija especialmente, ¿no? Con mi núcleo más cercano, creo que esa es la primera forma en la que nosotros podemos contribuir. No, se requiere tener conocimiento, no específicamente de los MASC en general, ¿no? Porque es un proceso que tiene una estructura, que hay una certificación, hay un procedimiento también. Pero como ciudadanos, me parece que establecer criterios para el diálogo y enfrentar situaciones de conflicto con herramientas adecuadas es necesario y eso lo podemos hacer sin decir que estamos aplicando los MASC. Creo que es una forma distinta a la que debemos de transitar en la manera en que hacemos frente a las situaciones de conflicto en la cotidianeidad. O sea, te estoy hablando desde que si el vecino sacó la basura antes y el perro rompió la bolsa, desde a la persona que va delante de ti manejando, se frena sin previo aviso y hay un choque. Entonces, ¿cómo podemos tener estos elementos de actuación frente a circunstancias? No, me parece que lo más viable acá es trabajar en procesos de formación y no es que seamos especialistas en Mask, sino que busquemos en la literatura, ¿no? Sobre la teoría del conflicto, cuáles son las estrategias, sobre todo de diálogo. Creo que esa es la parte medular, el diálogo, cómo transitar y hacer un uso como también colectivo, ¿no? Las acciones en los propios lugares donde vivimos, en la familia, en la comunidad. Yo era presidenta de Comité de Acción Ciudadana y el chat era una verdadera bomba de tiempo. O sea, no había respeto, no había. Entonces yo entraba y acompañé, compañeros, no, vecinos, por favor, cuidemos las formas, no sabemos, ¿no? Entonces, creo que poco a poco fueron como comprendiendo y por lo menos se detenían de decir palabras porque sabían que yo iba a salir a decirles, por favor, vecino, condúzcase de manera adecuada, ¿no? Entonces, como tratándose de evitar también esa circunstancia, creo que luego entendieron la dinámica del uso de ese chat. Pero son como pequeñas acciones. A ver, quisiera poder decirte más. Con muchísimo gusto me puedes enviar un mensaje y platicamos, pero considero que esa es la parte, ¿no? Informar, conocer acerca de cuáles son las herramientas de las que podemos disponer como ciudad, como personas, y después cómo trasladarlas y hacer un proceso de reflexión. Eso es indiscutible. Todos los días, hacer un proceso de reflexión y recordar que somos seres humanos y a veces con todos los mecanismos conocidos y estrategias y técnicas, habrá momentos en que quizá no estemos en circunstancia, ¿no? Y también habrá que reconocerlo y tratar de mejorarlo. Doctora Perla Chaparro pregunta si puede compartir alguna recomendación bibliográfica en aras de profundizar más en relación a este tema. Sí, como no, hola Perla, sí creo que eres quien estoy pensando, qué gusto saludarte, mi vida. Sí, con mucho gusto les paso una serie de bibliografía a través del doctor Juan Miguel para que se las haga llegar a todos y todas quienes estuvieron acá. Con muchísimo gusto. Y bueno, creo que también la maestra Mora Alegría levantaba mano para cederle el uso de la voz, Mm. pero veo que también escribió su pregunta. No sé, maestra Mora Alegría, si quiere realizar la intervención de forma directa. Sí, sería genial para poder ver sus rostros. Maestra Mora Alegría, sí tiene la Claro que sí, posibilidad. Ok. gracias, me uno a la admiración. Sí, bueno, Sí, ¿me escuchan? sí, perfectamente. Sí, les decía, me uno a la admiración de el maestro José Luis. Excelente ponencia, agradezco muchísimo este tipo de temas.
Me encantó mucho lo que contó la doctora respecto la importancia de evolucionar, yo diría, desde la simpatía a lo empático y terminar siendo a un estado más elevado, que es el compasivo, ¿no? Muchas veces he observado que tenemos una gran resistencia a hablar de estos términos, sobre todo de la compasión, porque tiene la connotación de una victimización. Sí. Entonces, no, creo que para poder ser compasivos necesitamos un componente muy importante que es la humildad. Ujú. La humildad nos lleva a poder reconocer que aún así, estando nosotros en este espacio de derechos humanos, podemos llegar a equivocarnos y a transgredir a otras personas. Ujú. Entonces, es muy importante, como usted nos dice, el tener este ejercicio de reconocernos como humanos y que a lo mejor no estamos siendo empáticos con esta otredad para la resolución de conflictos. En el chat le pregunto sobre si nos pudiera, al igual que Perla, eh, eh, porque menciona que no hay muchos autores que mencionen la compasión, y creo que eso nos llevaría a un estado de sabiduría desde nuestro hacer como de los derechos humanos y de crear esta humanidad más armónica y compasiva. ¿Qué autores sí lo aumentan? Esta justicia restaurativa que nos está mencionando, me encanta desde cómo sí podemos hacer un cambio más armonioso, ¿no? Esto de el problema no es el conflicto en sí, el problema es cómo lo enfrentamos, y creo que cómo nosotros vivimos esta hacer comunidad es muy importante, y sobre todo de que a veces las escuelas o la comunidad puede ser el primer hogar, ¿no? A mí me tocaba ver alumnos que en sus familias no tenían este arropo, y que a lo mejor los profesores terminábamos siendo esa primera familia, ¿no? Entonces, me gustaría mucho, por favor, que nos comparta dónde podemos, aún con este tipo de temas, si no es que nosotros generarlo. Sí, bueno, muchas gracias, qué placer que estén acá. Eh, bueno, la literatura en sí llega como hasta la empatía, ¿no? Este ejercicio de la compasión, en realidad yo lo puse sobre la mesa porque fue una reflexión muy personal sobre algunas circunstancias que estoy transitando en mi vida y de cómo no basta con ser empáticos, ¿no? Hay que ir un poco más allá y justo lo que señalaba, ¿no? Sobre se asume que el término compasión también es una debilidad y una disminución del propio ser, el ser compasivo. O sea, te estoy teniendo compasión, es como, no, a mí no me tengas compasión, es como, a veces lo trasladan a un símil como el de lástima, ¿no? O sea, no, no, por lástima no. O sea, no, estoy siendo compasiva contigo, o sea, ¿cómo te puedo ayudar? No hables, pues no hablo, ¿no? Si eso te ayuda. Entonces, la compasión fue una reflexión en una charla justo con una amiga sobre cómo como sociedad estamos tan quebrantados y bueno, no puedo platicarles más de esa charla, pero hacíamos esta reflexión del quebranto y que estamos dejando de ser seres humanos, ¿no? Lo que significaría la humanidad en sí. Entonces, la compasión es como este elemento de recuperar también este sentido del humanismo en su mayor expresión, de ser compasivo con el otro. Entonces, sí, con gusto les voy a pasar bibliografía. No vamos a encontrar esto de la compasión así como tal dentro de los mecanismos alternos, sino que es como un conjunto de herramientas que se van sumando, ¿no? Pero sí podemos abordar, por ejemplo, desde la psicología, y aquí es donde esto se vuelve más interesante porque se convierte en algo multidisciplinar y también interdisciplinar, ¿no? Entonces, no es como yo lo piense como maestra, sino es que también tengo el apoyo de una psicóloga que me va a decir y me va a orientar porque tenemos limitaciones formativas, eso es indiscutible, o sea, tampoco es que nos vamos a convertir en psicólogos, doctores, ¿no? La doctora Corazón tampoco, o sea,
No, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Eso es importante. ¿Hasta dónde puedo actuar y hasta dónde no? Y, o sea, y a partir de ahí hacer una intervención que en la mediación en la práctica tenemos co-mediadores. Es decir, si hay un abordaje de un conflicto donde se requiera la participación o la presencia, por ejemplo, de un psicólogo para que intervenga en ciertas partes del proceso, se hace. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento también de las limitaciones, ¿no? Entonces, me parece que este puede ser el camino de hacerlo multidisciplinar y luego después pensarlo de manera interdisciplinar, no desde mi perspectiva, sino en conjunto generar, ahora sí, una conceptualización o una intervención colectiva donde todas las partes están poniendo sus puntos de vista desde sus disciplinas. Entonces, con muchísimo gusto. A ti, un placer. ¿Alguien más quisiera realizar algún comentario aprovechando la presencia virtual de la doctora Nicté Rosas? Y bueno, en lo que alguien pues se anima a Acá realizar estoy. alguna aportación, aprovecho para comentarles que en el chat nos compartieron el enlace para el registro de sus asistencias y se les pueda expedir la constancia de participación respectiva. Y obviamente pues se suman más participantes a los comentarios de felicitación por su excelente ponencia, doctora Rosas Topete. Y bueno, pues si no Muchas hubiera gracias. más comentarios finales, no sé, algo más que desee agregar, doctora, tenemos la conexión del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, si quisiera realizar algún comentario final, doctor. Hola, pues nuevamente yo aquí he estado muy atento escuchando la exposición y como siempre, amiga, pues nos invitas a la reflexión permanente. Hay un elemento que pudiera ayudar en este estudio en este planteamiento que haces de, digamos, elementos psicosociales sobre todo, ¿no? Ujú, Psicosociales sobre todo. Lo acabo de recomendar en el chat y es un ujú. librito que se llama Leyes, Neuronas y Y hormonas, Hormonas, sí. Ujú, ¿verdad? Del doctor Gerardo Laveaga, que trata de, digamos, poner de relieve también el elemento fisiológico, biológico de la conducta humana ujú, y que si bien es cierto, es una perspectiva, también nos ayuda a tener claridad desde, digamos, una perspectiva teleológica de los enfoques, em, am, digamos, de la conducta social, de una perspectiva antropocéntrica también, ¿no? Es decir, em, muchas veces las conductas humanas también están íntimamente relacionadas con la producción neuronal, con la producción hormonal y planteábamos en el último encuentro que tuvimos con el doctor Gerardo Laveaga respecto de los círculos de paz y la neurociencia. Si es que está con suficiente sustento, por ejemplo, el tema de la clasificación de la conducta humana, que mucho depende, por ejemplo, de la integridad de la, digamos, corteza cerebral prefrontal, la conducta de las personas que definen en gran medida em, el temperamento, no tanto el carácter que tiene más componentes de aprendizaje. Y si estos componentes se encuentran limitados o sujetos a la estabilidad o funcionalidad en parámetros normales, neuronal y hormonal de una persona, si alguna persona no cuenta con esa funcionalidad, no estaríamos hablando de un tipo de discapacidad.
y ese tipo de discapacidad tendría que entonces tener un tratamiento distinto también, ¿no? Porque muy poco conocemos al respecto si no hacemos, por eso he insistido dentro de los ámbitos en los que me ha tocado tener alguna participación en los enfoques interdisciplinares. Este enfoque interdisciplinar de, digamos, un análisis integral de la conducta con esa perspectiva de los círculos de paz, obliga también a hacer un reconocimiento mucho más complejo del individuo y luego de manera colectiva. Y sí creo que es un elemento adicional que debemos, las personas que nos dedicamos al estudio de las conductas sociales, de tener muy en consideración, porque es una realidad que, por ejemplo, una anomalía en la producción de serotonina puede a nosotros darnos un panorama mucho más gris de la realidad, deprimirnos, volvernos irritables, apáticos y no interesarnos por nada de nuestro entorno y no encontrarle ningún sentido a la vida, por ejemplo, y que es algo que puede solucionarse con un tratamiento psiquiátrico adecuado, ¿verdad? Incluso terapéutico, pero fundamentalmente este tipo de hormonas que está relacionado con un buen funcionamiento de nuestro intestino grueso, tiene una explicación médica, biológica, fisiológica, y que puede ser que eso, tan fácil, un tratamiento, una pastilla, un fármaco, sea un elemento que cambie la perspectiva de un individuo y ese individuo cambie también su entorno. Es decir, esta perspectiva, repito, interdisciplinar en los estudios de los mecanismos alternos, de la cultura de la paz, del papel que juegan las instituciones, pero también las personas, creo que abonará mucho a, sobre todo, tener una explicación como a primera aproximación, ¿no? Como preámbulo, que creo que es un elemento que también debemos de considerar. Por otro lado, pues te agradezco mucho, amiga, como siempre, tu entusiasmo, tu generosidad con la cual participas en estos foros, porque sé que eres una persona que influye de manera muy especial en sus estudiantes y en vísperas de celebrar un congreso de juventudes y adolescencias con la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde esperamos llegar a las juventudes en mayor número posible, pero con mensajes asertivos, pues celebro tu participación, porque sé que eres una persona muy preocupada por las juventudes siempre, muy generosa. Espero que en ese camino te veamos muchos años formando juventudes y agradecer nuevamente a la maestra Karen García su disposición para involucrar a la institución que representa de la Universidad de Guadalajara en el centro del sur, con los estudiantes de doctorado, que seguramente se llevarán aquí algunas reflexiones para mejor suerte de sus trabajos doctorales. Muchas gracias a todas, todos y todas. Y no sé Muchas si gracias. hacer una última reflexión, Carlos, justo sobre lo que señalabas, ¿no? Me parece el entorno es fundamental. Hay un concepto y una disciplina en la arquitectura que se llama neuroarquitectura. El entorno es fundamental y el reconocimiento, hay un estudio que se hizo en el Reino Unido sobre cómo personas que habían cometido delitos muy, muy graves, en un ejercicio de cómo el entorno estaba afectando y cómo esta recuperación, ¿no? En el caso de la amígdala, que es donde manejamos empatía, emociones, etcétera, en un entorno regulatorio, las personas, los reos, ¿no?
cambiaron significativamente y hubo una recuperación. Entonces, estamos hablando de la neuroplasticidad y el entorno fue el que favoreció. Entonces, cuando hablamos de esta parte tan importante que señalas, y es también observar cómo está a nuestro alrededor. Es imposible que nosotros tengamos una conducta, por ejemplo, sin una detección de alguna circunstancia, algún trastorno, ¿no? Alguna condición de los estereotipos, de las circunstancias. Yo ahora mismo te puedo decir que entre mi menopausia y la adolescencia de mi hija estamos en conflicto total. Entonces, pero estas otras formas de reconocernos también implican, ¿no? De entenderme y de entenderla, lo que estamos atravesando. Y creo que los escenarios y los entornos hacen posible. Claro que podemos desaprender y reconstruirnos. No, esto de, pues yo soy así. No, no es cierto. Nuestro cerebro es capaz de generar nuevas estructuras. Entonces está científicamente comprobado. El que salga con que yo soy así, no es hay que darle una lección con la ciencia, ¿no? O sea, no, 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 sí se puede cambiar. Entonces, bueno, creo que nuestras intenciones siempre son tratar de compartir y tratar de generar estos espacios de los cuales agradezco infinitamente la invitación y con mucho gusto lo hago y bueno, de nueva cuenta, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por su mensaje final, presidente. Lo invitamos a hacer lo propio y hacer la entrega de la constancia a la valiosa participación de la doctora Rosas Topete. Pido a nuestros compañeros del área de comunicación si nos apoyan con la proyección del reconocimiento. Pues muchas gracias, Sara. Aquí la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales otorga la presente constancia a la doctora Benedicta Rosas Topete por haber dictado la conferencia Diálogo y Reconciliación, el papel de los mecanismos alternativos de resolución de controversias en la reconstrucción del tejido social, realizada en el marco del Seminario Permanente de Derechos Humanos y Cultura de la Paz de manera virtual el 3 de septiembre del 2025 en esta ciudad de Tepic, a 3 de septiembre del año ya citado. Pues muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. muchísimas gracias. Y obviamente gracias a cada una de ustedes y cada uno de ustedes por su valiosa participación y su permanencia en esta capacitación del día. Obviamente también muchas gracias a nuestras autoridades que nos acompañaron durante esta ponencia y de esta forma agradecemos de nueva cuenta la valiosa participación de la doctora Nicté Rosas Topete y bueno, con este ejercicio de capacitación a nombre de las autoridades organizadoras de la CDDH Nayarit, les agradecemos su permanencia. Que tengan una excelente tarde.